Bueno, vamos a empezar otro vídeo sobre dibujo. En esta ocasión vamos a pintar del natural una pequeña planta y vamos a hacer varias aproximaciones antes de comenzar el dibujo definitivo. Entonces vamos a intentar entender un poco la masa, la forma, espacios positivos y espacios negativos. Vamos a empezar con un primer dibujo donde lo que voy a realizar va a ser el espacio positivo. Solo voy a dibujar lo que tiene materia, lo que yo veo que ocupa el objeto. Vale, son dibujos sencillos, rápidos, no hay que entrar en excesivo detalle, intentando captar eso, la forma positiva, ¿no? Vamos a empezar por aquí. Ni siquiera intento dibujar contornos, voy un poquito con el lapicero inclinado, buscando manchar en el orden de lo que voy viendo. De manera que no, aquí no existe ahora mismo una hoja que esté por delante de la otra, ni nada parecido, simplemente se van solapando unas a otras, aparecerán algunos espacios negativos entre medias y una gran masa oscura que es lo que yo percibo como la planta, intentando encontrar ese ritmo visual que genera aquello que estoy viendo. Y lo uno al tiesto. No atiendo ni a sombras, ni a luces, ni nada por el estilo. Vamos a intentar unificar un poquito más todo el gris. Vale, pues esto sería algo así aproximado, rápido, el espacio positivo de ese objeto al que me voy a enfrentar, ¿no? En el dibujo luego ya un poquito más definitivo. Vamos a hacer debajo lo que sería espacio negativo. Y el espacio negativo igual, de igual manera lo voy a manchar como algo oscuro. Incluso las pequeñas maderas esas que he colocado debajo del tiesto para procurarle una inclinación un poquito más frontal, ya que lo estoy dibujando de pie. Y ahora lo que voy atendiendo es al espacio negativo, o sea, lo que hay fuera de la forma de la planta, lo que sería el aire. ¿Vale? Todo el aire que hay alrededor, pues lo voy a intentar
cazar de la mejor manera posible. Ya os digo que no es un dibujo analítico, simplemente es un proceso para intentar favorecer que la cabeza y nuestra mirada se vaya entrenando y esté atenta a aquello que debe prestar atención a la hora de observar. Vale, normalmente uno de los problemas que soléis tener es que al observar atendéis primeramente al detalle. Entonces empecéis a ver un montón de hojas y que van para un lado, para otro, para arriba, para abajo, y al final ahí hay tanta información que perdemos lo que realmente nos interesa para el dibujo. La información que tenemos que dar para el dibujo es esta. Es lo que me va a definir los objetos, ¿no? Forma positiva, forma negativa y luego ya una serie de pequeños detalles interiores que sí que van a ser lo que me hagan ver diversos matices de la planta, ¿no? Vale, pues lo relleno ya todo. Y este ejercicio sería espacio negativo. Son una serie de ejercicios que es conveniente o es un buen entrenamiento practicarlos, si no siempre que se vaya a realizar un dibujo, sí de vez en cuando. Intentad coger esa rutina que vais a ver cómo vuestra forma de mirar y vuestra percepción de los objetos va a ir mejorando y en la misma manera vuestro dibujo también va a ir mejorando porque empecéis a atender a aquellas cosas que son realmente importantes. Bueno, aquí ya quien quiera que se entretenga en darle más o menos gris, pero como ejercicio valdría. Vale, vamos a hacer otra segunda aproximación, esta vez una tercera, y en esta voy a intentar simplemente atender a luz y sombra, como un golpe de luz de algo que veo ahí como lo más intenso y las zonas de sombra. No es necesario dibujarlo, simplemente podemos hacer unas pequeñas marcas guía de lo que yo veo como luz y lo que vería como sombra. Por ejemplo, la zona interior del tiesto podría ser una zona que tiene algo de luz. El palito este que sale aquí es otra zona con luz. La hoja que sale aquí hasta esta parte sería otra con luz. Por aquí detrás aparece otra vez la hojita con luz, el palito con luz. Aquí hay una hoja que tiene luz, aquí hay media que también tiene luz. Por aquí arriba aparece otra que tiene luz. Por detrás hay otra con luz también. Y aquí ya tengo que discriminar. Hay una zona que es como neutra, pues la voy a eliminar. No me interesa. Me interesa más esta hoja que aparece por detrás, que sí tiene realmente luz. Está dando ahí fuerte. O estas otras que hay aquí detrás. Aquí hay un pequeño canto, puedo decir eso. Es importante. Aquí igual otro cantito de la hoja. Y otro aquí de la misma manera con luz. Aquí aparece otro piquito de una hoja que tiene luz y aquí otro y aquí otro. Si veis podemos marcar si queréis un poquito el contorno del tiesto donde aparecen zonas de luz y por aquí por ejemplo la maderita esta como una zona que está iluminada o incluso la parte del suelo para delimitarlo. Pues ese sería el ejercicio, marcar zonas de luz. A la contra puedo hacer el ejercicio contrario y marcar zonas de sombra. Ahora una vez que haga estos dos lo vamos a analizar para que veáis un poco qué ocurre. Voy a centrarme en las zonas de sombra de la planta y el tiesto.
Aquí aparece una zona de sombra muy intensa, por aquí otra. Luego ya dentro de la plantita tengo ahí una pequeña raya en el palo, otra aquí en las hojas. Aquí aparece una hoja en sombra. Se va a parecer mucho a este, de alguna manera, porque estoy marcando contornos como una sola mancha. Por aquí detrás aparecen también sombras. No es descriptivo. No voy a intentar colocar la sombra exactamente en su sitio. Es algo aproximado. ¿Vale? Es algo aproximado que me va a ayudar a entender el ritmo que generan las sombras. ¿Vale? Ahora hablaremos de lo que ocurre con las luces también. Vale. Y aquí tendría pues toda la mancha oscura del tiesto y sombras de los palitos, ¿no? De las maderas que hay debajo. Vale. Pues algo así similar. En principio la conjunción de este dibujo y este me va a dar ya un resultado bastante aproximado al objeto. Tengo por un lado las luces y por otro las sombras. Con esas dos informaciones ya estoy diciendo mucho del objeto que estoy dibujando. O sea, ya hay suficiente información ahí como para entenderlo. Es muy interesante que dediquéis unos minutos a analizar qué ha ocurrido aquí, qué ritmo me generan las luces y qué ritmo me generan las sombras. Ahora mismo parecen como dos dibujos muy abstractos, pero en esa abstracción hay unos ritmos que son interesantes de analizar. ¿Vale? Cómo se comunican de alguna manera esas manchas y qué ritmo generan, ¿no? Si fuese esto una canción o una composición musical, vería que hay elementos con una predisposición vertical, otros horizontal y otros que acuden en diagonal. Veo que hay elementos que son puntiagudos y otros más redondeados. Si yo tuviese que trasladar ese símil a sonido, pues habría sonidos puntiagudos y sonidos más redondos, ¿no? Con notas más agudas y punzantes y notas más redondas. Es una similitud, o sea, realmente no debemos pensar como en la música, porque no es música, es un lenguaje que es visual, pero sí si tenemos que establecer relaciones, sí hay relaciones en la terminología del lenguaje. Entonces puedo hablar de una mancha aguda o una mancha grave o una mancha que tienda a la redondez y a la calidez como una cuestión o un carácter del tono. No lo mismo un do dado por una flauta piccolo que dado por un oboe de madera. O sea, la calidad de esa nota, el timbre de esa nota va a ser diferente. Por lo mismo podemos hablar de alguna manera con las manchas, ¿no? De hablar de un cierto timbre en la forma de esa mancha. Pero bueno, eso son ideas que lanzo ahí en el aire para que si queréis lo penséis de esa manera. Pero vamos, lo interesante es sentir y percibir esos ritmos que se generan. ¿Veis? Aquí se genera un ritmo muy interesante. De alguna manera es como centelleante, me hace girar un poco en círculos y a la vez tengo una sensación de verticalidad con estos elementos. ¿Veis? Aquí hay una predisposición a que haga una lectura circular, ¿no? Por estas curvas que aparecen aquí que volverían a entrar por aquí, y luego hay un elemento vertical que me comunica unas y otras cosas, ¿no? Puedo pensar solo en eso y esa mancha a nivel visual pues resulta bastante atractiva.
Luego tengo que ver qué relación se establece con lo que ocurre debajo y si eso realmente está funcionando o no. Pues realmente hay dos lenguajes diferentes. Uno aquí centelleante y esto es como algo más de como un elemento que toca tierra, ¿no? Que da peso al dibujo. Lo puedo percibir de esa manera y pensar, pues sí, esto que me mantiene un poco en el aire, dando vueltas en círculo, se contrarresta con esta masa que hay aquí, este trazo que me hace sen, sentir o pensar que estoy a tierra, ¿no? O sea, de alguna manera esto está anclando lo que ocurre aquí. Que por separado pueden funcionar perfectamente tanto un elemento como el otro. Voy a taparlo. A ver, por ejemplo, eso puede tener su propio lenguaje a nivel visual y esto tiene el suyo. Lo mismo ocurre con esto, con lo que hemos dibujado en las luces. Si no es exactamente el mismo lenguaje porque se genera otro ritmo, o sea, vais a descubrir que entre las luces y las sombras se generan dos ritmos diferentes y luego lo que ocurre en la parte del tiesto y la luz que da por el suelo o por el fondo se generan otros ritmos, ¿no? Todos esos son elementos que suman a la hora de nuestro dibujo definitivo. Entonces es interesante tener la noción de que eso está ahí. O sea, eso es un lenguaje que va a estar funcionando por debajo de nuestro dibujo. Yo me puedo poner ahora a dibujar el tiesto de una manera más minuciosa, con más detalle, pero debajo de ese lenguaje que yo use para describir el tiesto está ocurriendo este lenguaje. Un lenguaje rítmico las luces, un lenguaje rítmico las sombras, un lenguaje de forma positiva y un lenguaje de forma negativa. ¿Vale? Negativo, lo que ocurre en el fondo, y positivo, lo que ocurre dentro de la forma. ¿Y cómo se comunican los cuatro? Estamos hablando simplemente de cuatro elementos. A nivel visual luego van a ocurrir muchos más, porque además tengo una vertical, una diagonal, elementos diagonales y horizontales aquí que me están generando otro ritmo que serían las tablillas. Luego ocurre por detrás del tiesto proyectado en esta pared que se genera una sombra que a su vez genera otro ritmo similar al de la forma positiva. Entonces una serie de elementos que hay que ver cómo se interrelacionan, cómo se comunican y cómo se equilibran sobre todo. O sea, el pensar que el dibujo tiene que tender a eso, al equilibrio. Vale, entonces voy a pasar ahora a hacer el dibujo lo más detallado posible en el tiempo que nos queda de trabajo y lo analizamos un poquito. Vamos a ver hasta dónde podríamos llegar. Eh, Como ya sabéis que a mí me gusta trabajar un poquito más de una forma más libre en base a manchas, pues voy a empezar un poco a ensuciar la hoja y a partir de ahí, según vaya creando anclajes, pues voy a ir trabajando. Tampoco quiero hacer un trabajo excesivamente minucioso. Vamos a realizar una aproximación al objeto y sobre todo lo que me interesa es que mi dibujo cuando acabe funcione, que me esté contando cosas, que haya ahí movimientos, ritmos, que diga algo, que transmita de alguna manera a través de distintos trazos y texturas, que cuente algún tipo de historia, ¿no? Bueno, voy a manchar aquí más incluso. Como veis no me preocupa en exceso el atinar con la forma. Estamos ahora mismo manchando un poco. Luego ya usaremos el borrador
Y si tengo que corregir el tema de proporciones y todo, pues también corregiremos. La aproximación es un poquito en el sentido de la forma positiva. Intento ubicar una mancha intentando aproximar en el espacio que ocupa lo que estoy viendo. Vale, sería como entornar los ojos y un poquito el borrón ese que estoy viendo ahí cuando entorno, o lo intento trasladar a una mancha, y luego ya a partir de esa mancha pues vamos a establecer relaciones y a decidir si está bien situado o no. Ahora mismo veo que la mancha se ha quedado demasiado centrada y lo que es la planta ocurre de la mitad hacia la izquierda, entonces lo que voy a hacer va a ser ampliar un poquito el tiesto para que esta zona se quede más hacia la izquierda. Vale, ahora vamos a frotar y a difuminar todo con la intención de generar algo de atmósfera y seguir ubicando espacios. Luego ya os adelanto que voy a hacer uso del borrador como herramienta de dibujo, ¿vale? No como estáis acostumbrados a usarlo, que es como herramienta de corregir fallos. No, me he equivocado, lo borro. Pues muy mal porque no hay que borrar. No hay que borrar porque cuando te has equivocado es una señal, es un espacio donde sabes que no tienes que volver a pasar. Es un camino que no es correcto. Si tú lo borras, pues eliminas ese referente, ¿no? Entonces puedes volver a equivocarte en el mismo sitio o muy cerca. Sin embargo, si tú mantienes ahí ese error, pues sabes que de alguna manera ya te está avisando, te está diciendo por aquí no pases, ¿eh? Es como si hubiésemos plantado ahí una señal de tráfico. Reduce, que como vaya más rápido te vas a salir en la curva. Pues esa es mi señal, la dejo ahí, me está avisando. Luego ya veré en el resultado final si esa señal me está molestando en exceso, pues si interfiere en el lenguaje, si me está impidiendo hacer una lectura correcta del objeto, del dibujo, si me está dando información errónea, pues entonces lo voy a valorar y si es necesario pues lo borro, lo quito, pero en principio ya os digo, no borréis, y menos en los primeros momentos del proceso de dibujo, que es cuando realmente estás de alguna manera abriendo el camino, ¿no? Abriendo la vía. Imaginaros que esto es una montaña y la estamos escalando. Pues tengo que ir abriendo vías y dejando ahí los ganchos, ¿no? Para que pueda volver a subir o bajar o... Si se me ha hecho tarde, tengo que bajar a comer. Pues como haya quitado las guías, madre mía, ¿qué haces? ¿Te tiras de la mitad del barranco para abajo? ¿Y luego vuelves a empezar ya por la tarde o al día siguiente? Pues no. Mejor es dejar esas guías que has abierto y luego a lo mejor descubres que en el siguiente proceso pues, descubres una vía mejor. Bueno, pues mira, por este camino es mejor. Llego antes, ¿no? Llego antes y además me canso menos. Pues bien, estupendo ese camino o esa vía que tienes ahí, pues es interesante que la mantengas, no te vayas por el camino largo. Si ya has aprendido que hay un camino corto, pues tira por ahí. Bueno, me estoy centrando ahora mismo un poquito en el ejercicio que hemos hecho de sombras, ¿vale? Ver sombras,
y ver cómo esas sombras me definen el objeto, ¿vale? También estoy marcando esta zona del tiesto que entiendo que es una de las zonas más oscuras, ¿vale? De una manera aproximada, no voy a entrar en excesivos detalles ahora mismo. Sí me interesa subir aquí esta zona del tiesto como una masa bastante oscura, porque ya va a ser un referente de que el máximo de oscuridad me lo voy a encontrar aquí delante. O sea, la oscuridad que yo tengo aquí en esta zona del tiesto, de alguna manera no la tengo o no está ocurriendo en otras partes, ¿no? Pues entonces la voy a dejar ahí más o menos colocada. Todavía queda mucho proceso y tengo que volver por aquí más veces, tomar correcciones e ir definiendo. Bueno, veis como en dos sencillos procesos ya tengo más o menos ubicado lo que sería la planta. Ahora, si quisiese parar aquí, simplemente con un pequeño proceso de borrador y línea, podría conseguir un dibujo bastante interesante de lo que serían las hojas. Vale, podemos hacer una pequeña muestra en alguna parte para que veáis cómo con un poquito más de lo que tengo ahí puedo ya definir bastante. Por ejemplo, subir por aquí un poquito esta sombra, esa otra mitad, y lo que voy a hacer va a ser con una pequeña línea, voy a coger uno que esté bien afilado, con una pequeña línea definir ahí la forma. Vale, para que quede un poquito más ilustrativo, pues vamos a definir aquí arriba también. Esta hoja es casi todo sombra, entonces simplemente voy a ceñirme en el contorno. Y voy a intentar aproximarme al valor que tiene. Realmente el valor es similar o superior a esto, entonces vamos a intentar llegar ahí. A ese valor. Y lo mismo. Y para que veáis el uso del borrador, cómo me puede ayudar a definir, de alguna manera, pues vamos a sacar alguna luz ahí arriba, en esta hoja también. Lo suyo es tener un borrador un poquito más afilado. Vale, continuamos con el dibujo, estábamos con el borrador, ¿veis cómo de alguna manera voy ahí sacando luces y definiendo? Por aquí incluso ocurre algo muy interesante con esta forma de trabajar de sacar luces, que podemos hacer veladuras con el lapicero. O sea, realmente yo puedo sacar aquí luz donde veo, aquí en esta zona hay un poquito, por aquí detrás también, y ocurre que si yo vuelvo a manchar aquí, esa luz que he sacado se queda por detrás, se queda velada. Vale, puedo generar ese tipo de efecto. Bueno, en principio lo que quería era que vieseis cómo se define estas dos hojas al trabajar luego con el borrador. Lo veis, ¿no?
Veis cómo voy sacando ahí definición. Vale, vamos a seguir trabajando un poquito en esta línea, definiendo algunas hojas y sacando grises con este que está afilado con un 4B. Siempre trabajo con suavidad, intento no ir marcando en exceso con el lapicero. Vale, siempre lapiceros blandos que me permiten no trabajar suave y no dejar marca en el papel. Eso es. Aquí ocurre que de repente hay como varias hojitas, hijitos ahí de... Realmente creo que es una información que puedo obviar. Me interesa el ritmo que genera esto y aquí unos detallitos pequeños. Ahora mismo no me interesa centrarme en ese detalle, entonces me lo paso por alto y continúo definiendo el resto de hojas. ¿Ves cómo me ayuda el haber realizado esa aproximación primera en base a mancha de un todo general y luego sobre esa aproximación que si es necesario se borra y se corrige o se corrige mejor y luego se borra? Como he dicho antes, es interesante tener la información siempre ahí, aunque sea la errónea, para no volver a pisar por el mismo sitio, ¿no? Añadir aquí un poquito de línea que me define. Incluso aquí que ocurre algo, pues puedo marcar simplemente una línea. No es necesario centrarme en más detalle, marco una línea, hay algunas líneas y se acabó. Donde ocurre una información excesivamente confusa, pues a veces es mejor, luego, también dependiendo del tiempo que tengáis para trabajar, claro. Pero si hay una excesiva información y muy confusa, a veces es mejor simplemente dejarlo así como una mancha y centrarse en ciertos detalles que intentar descifrar lo que está ocurriendo ahí, que voy a generar caos visual, un montón de líneas, de manchas ahí aglutinadas en un mismo espacio que me impiden entender la forma de la planta. Entonces a veces hay que saber dónde, eliminar la información. O sea, no es necesario contarlo todo. Ya os lo he explicado en alguna otra ocasión. Lo que nos hace interesantes muchas veces como personas es lo que no contamos de nosotros mismos. O si contamos la historia de algún tipo de historia, muchas veces las historias son interesantes por lo que ocultan. O sea, al final estamos dando toda la información. Podemos incluso llegar hasta aburrir. Que es, en mi opinión, ¿no? Siempre en mi opinión, lo que ocurre con muchas obras hiperrealistas. Acaban dando tanta información que la misma cabeza no sabe ni cómo descifrar eso. Dice, bueno, si esto es como una fotografía, ni siquiera cuando miro la realidad lo veo así. O cuando miro la realidad, mi ojo va de un lado a otro y voy haciendo distintas lecturas, no hago una lectura así, como me da el hiperrealismo, ¿no? De todo mascado. No pienses, lo tienes aquí todo como ejercicio y como alarde técnico,
lo aplaudiré toda la vida, ¿eh? Pero como pintura muchas veces considero que no porque se queda carente de información, se pierde en los detalles y no me dice nada. Entonces, a veces eso es mejor, como os digo, olvidarse de tanto detalle y obviar cosas. Vamos a ir. Aquí considero que ocurre algo interesante, voy a intentar definirlo, pero simplemente como forma positiva, no voy a intentar irme mucho más allá de esa información, ¿vale? Además lo que consigo con eso es separar planos, consigo que esas hojas se vayan a otro plano por detrás. Si yo trabajo todo con el mismo, la misma categoría, con el mismo tipo de trazo, de definición, estoy colocando todo a la misma altura visual. Y realmente lo que me interesa en dibujo y en pintura es categorizar, generar categorías visuales, ¿vale? Distintos planos donde voy atendiendo a una cosa a otra según yo quiero. Ahí la labor del artista es esa, la de ser capaz de dirigir la mirada del espectador. Acordaros de Velázquez y sus hilanderas, que es un ejercicio magistral, un trabajo magistral de enfoque y desenfoque, de primeros planos, de segundos planos, de terceros planos, de movimiento, de atmósfera. Hay un trabajo ahí exquisito, claro, de maestría. ¿Por qué nos gusta tanto ese cuadro? Pues por la historia que me cuenta, pues también, pero ¿y si no conoces el mito de Aracne? Pues toda la historia que te cuenta pasa a un segundo plano. O sea, realmente lo que te está atrapando de ese cuadro es cómo está hecho, la manera en la que está pintado, el lenguaje que usa, la composición, cómo están los elementos colocados, cómo señala con una mano o con otra, cómo hay manos que no aparecen, cómo hay caras que desaparecen porque no son importantes. Sabe muy bien cómo dirigir nuestra mirada. Pues un poco el dibujo debería de tratar de eso, de dirigir la mirada, de llevarnos de un sitio a otro, no de darnos toda la información. Estoy ahora valorando si trabajar aquí o no, porque ahí tengo una luz que me contrasta muy bien con este gris y si empiezo a trabajar ahí con grises, lo que puedo conseguir es que se pierda. Entonces voy a hacer una pequeña prueba, simplemente un pequeño rayado. Vale, eso puede funcionar. Si trabajo mucho más, seguramente lo que haga sería estropearlo, porque lo voy a confundir aquí con el tiesto. Vale, vamos a definir aquí un poquito la forma del tiesto y aquí un poquito de línea también. Siempre cuando tengo una curva, la curva que ocurre debajo pues se comporta de la misma manera, es paralela. Entonces, si tengo que definirla, la voy a definir paralela a la de arriba. Siempre pensando que la he hecho bien, claro. Si la he hecho mal, pues estará haciendo dos curvas malas. Bueno, vamos a definir un poquito la forma del tiesto. Aquí veo que se genera una mancha bastante intensa que puede resultar interesante para conducir la mirada y equilibrar con esta
y esta otra que va a aparecer aquí. Ahora corregiré un poquito la forma del tiesto. Esto es paralelo, es vertical, la parte de abajo es igual de ancha que la de arriba. Y ocurre lo mismo. La curva que genera es paralela también. Vamos a trabajar un poquito aquí en oscuridad. Lo que me da el tiesto, al ser tan oscuro, es que me da mucho peso. O sea, es un anclaje ahí que quizá resulte incluso hasta excesivo. Lo podría valorar el trabajarlo de otra forma o suavizarlo para que no pese tanto con respecto a la planta. Ahora mismo se está llevando toda la atención el tiesto ahora mismo. Quizá no me interese eso. Puede ser más interesante eliminar ahí información y dársela a las plantas. Me resulta bastante más interesante lo que se genera arriba que todo ese peso que lo sujeta. Vamos a ver de qué manera quitamos información aquí. Vamos a difuminar. Bueno, ahí está un poquito más equilibrado, ¿verdad? Puedo mantener de alguna manera esas manchas y algo de línea, pero ahí funciona mejor. Voy a usar el borrador para darle forma. Tanto por un lado como por otro. Incluso podría limpiar un poco por detrás. Y alrededor de la planta. Sabéis, siempre lo que me interesa es que el dibujo funcione, ¿eh? Más que tenga un parecido 100% con la realidad. Estamos trabajando otras cosas. Vale, si queréis dibujo académico, también se puede hacer, pero llevaría muchas más horas el llevar a terminar un dibujo. O sea, eso lo dejo como trabajo para casa. Aquí intentamos profundizar y hablar de lo que ocurre un poco a nivel visual, que creo que es bastante interesante e importante. Bueno, vamos a eliminar un poquillo de la miga. Vale, pues ahí se genera una mancha y una atmósfera bastante interesante, y creo que como punto final lo que puedo hacer es definir centrarme en la zona de las hojas y ya en base a línea y manchas un poquito más intensas definir la forma. Insinuar a veces, no es necesario dar toda la información, ¿eh?
De Velázquez podéis aprender cómo funciona, cómo hace el uso de líneas cortantes y líneas difusas para dirigir la mirada. O enfoques y desenfoques, ¿no? Se puede ver así también. Una zona que esté borrosa es una zona que está desenfocada y una zona que está más nítida, con más detalle, es una zona que está enfocada. Yo puedo enfocar la punta de las hojas simplemente generando más detalle y líneas más cortantes, y puedo desenfocar otro tipo de zonas al no dar esa información, al dejarlo de alguna manera borroso. Eso es un juego muy, muy bonito que me va a dar además profundidad y volumen. ¿Vale? No hay que abusar, no hay que hacerlo por todos los lados, porque entonces estaríamos trabajando dando a todo el mismo carácter, pero sí por partes. Vale. Y vamos a intentar colocar esas maderas que hay debajo. Y lo voy a hacer con el borrador. Insinuando, ¿vale? No quiero dibujarlas al dedillo, simplemente valerme de ellas para generar aquí, pues es otro ritmo y otra textura. Usando la línea también. Vale. Y ahora rematamos con línea el tiesto. Intentando con la línea dar las claves de esa información que me ayudan a entender el objeto, ¿vale? Bueno, voy un poquito a mano alzada. Vale, ahí tendría más o menos ya el dibujo terminado en el tiempo que tenemos para trabajar. ¿Podría continuar? Siempre, siempre se puede continuar. Puedo añadir la horizontal del fondo, podría añadir la vertical y la diagonal de la caja, podría trabajar la sombra del objeto, en este caso la sombra me está dando casi más información de la planta que la propia planta, ¿no? Entonces puede ser interesante trabajarla. Vamos a hacer un poquito. Voy a obviar ese roto del cartón y me centro aquí en la planta. Vale. Y lo vamos a rellenar todo.
Pues ahí lo dejamos.